les siga bendiciendo grandemente. Amén. Gracias también a los jóvenes, gracias por invitarnos a ser partícipe de su fiesta. Pastora Lilibet Martínez Villarreal, a quien apreciamos mucho. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a orar. Yo imagino que ustedes vinieron porque quieren que Dios les hable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a orar y vamos a decirle: Señor, háblame. Háblame. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque sabemos que tu presencia está aquí, que tú eres, Señor, el que está aquí en medio de nosotros y que podemos estar en esa comunión, Señor, contigo. Gracias porque te ha placido, Señor, tenernos esta tarde aquí para escuchar tu palabra, para escuchar, Señor, tu voz y para aprender, Señor, de ti cada vez más, Señor. Yo te ruego, llena nuestras vidas y nuestros corazones con tu palabra y con tu presencia, Señor, para que podamos ir, Señor, con esa bendición y con la convicción, Señor, de que tú estás con nosotros y que tú eres, Padre, el que nos habla y el que nos cuida en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí están pasando por una situación donde piensan, solo un milagro me puede ayudar? Alce la mano. Que digan, de plano, con esto que yo estoy viviendo, solo un milagro puede ayudarme. Bueno, pues para ustedes es esta palabra esta noche. Así que abran bien los oídos. Y obviamente yo sé que aunque muchos no alzan la mano, de todos modos Dios les va a hablar. Pero especialmente aquellos que están en ese punto donde le dicen al Señor: Señor, o haces algo o no sé qué va a pasar. O veo un milagro o no sé a dónde voy a llegar. Así que abre bien el oído y deja que Dios te hable. Vayamos al libro de Lucas, al Evangelio San Lucas, capítulo 5. Amén. Y vamos a leer del versículo 1 al 11. ¿Ya todos lo tienen? San Lucas 5, 1 al 11. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, en la mayoría de las Biblias trae ahí un título al principio. ¿Qué título dice ahí? La pesca milagrosa.
Yo por eso les digo, si alguien está diciendo, Señor, necesito un milagro, porque ellos necesitaban un milagro. Ya estaban cansados y necesitaban un milagro. Así es que se llama la pesca milagrosa. Pero vamos a ver, bueno, ¿quién era Simón? En ese momento todavía era Simón. Ya después el Señor le cambió su nombre y ¿cómo le puso? Pedro. Pero ¿quién era Simón? Era un hombre casado, porque la Biblia nos da detalles de la suegra, entonces todos decimos que era casado. Vivía en Betsaida. ¿Y a qué se dedicaba Simón? A pescar. Ese era su trabajo, ese era su oficio. Él se dedicaba a la pesca. Así que este Simón de repente se encuentra con que ya fue a trabajar y ya regresó, y regresó vacío, regresó sin nada. Y santo Dios, ahora ¿cómo le hacemos, no? Porque para él dijo, bueno, ya fui, ya estuve toda la noche y no pesqué nada, y qué van a comer mis hijos, y qué va a comer mi esposa, y qué va a comer mi suegra, y me van a decir, y bueno, cuánta cosa no podemos pensar cuando las cosas no nos salen bien. Y el qué dirán, cómo pesa el qué dirán. Así que este hombre pues ya venía cabizbajo, ya venía pensando en cómo lo voy a hacer, de qué vamos a vivir, qué van a decir de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, se encontró con Jesús. Y Jesús dijo, a ver, como que aquí hay unos necesitados. Así como Dios ha dicho, a ver, como que aquí hay muchos necesitados. Vamos, vayamos a ayudarles, vayamos a echarles la mano para que ya no estemos sufriendo y no estemos chillando y no le estemos diciendo al Señor, Señor, por favor. Así que llega Jesús y de las barcas que había, escoge la de Simón. Y le dice, a ver, hazme tantito para allá porque mira la multitud y yo tengo que seguir enseñando. Entonces, aléjame un poco para que yo pueda predicar sin que me apachurren. Porque es la realidad, ¿no? Al haber tanta multitud, pues Jesús así como que, ¿y ahora? Entonces, hazme para allá y yo les sigo enseñando, yo sigo predicando y no hay ningún problema. Así que Simón obedece y le dice, bueno, vayamos, se hacen para allá. Y después de que Jesús acabó de enseñarle a la gente que estaba ahí, ¿qué hace? Le dice a Simón, a ver, vamos, boga mar adentro y echa la red. Y algunos hubieran pensado, bueno, ¿este qué se cree? No es pescador como para decirle a Pedro, haz esto. Él que va a saber del oficio si no se dedica a esto. Porque así habemos muchos, ¿no? Que nada más estamos cuestionando, diciendo, ¿qué va a saber? ¿Cómo creen? O sea, a lo mejor había unos cuantos ahí que decían y pensaban, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesús, y no Jesús, sino que un carpintero le va a enseñar a un pescador a pescar? Algunos dirían, ¿quién le puede enseñar a un chef a cocinar? Está complicado, ¿no? O enséñale a un músico a tocar. Algunos dirían, no, pues si ya sabe, ¿quién le puede enseñar? A lo mejor así pensaban. Bueno, ¿cómo es posible que le va a enseñar a pescar a un pescador? Si ni ha de saber. Si el experto aquí es Simón, a eso se dedica, de eso vive, él conoce su chamba. Sin embargo, Jesús le dice, bueno, echa la red. Veamos qué pasa. Veamos qué sucede con todo esto. Así que, ¿qué tuvo que hacer Pedro para ver esa pesca milagrosa? ¿Qué tenemos que hacer y tú y yo esta tarde para ver los milagros de Dios? Lo primero que hizo Pedro fue que reconoció la autoridad de Dios. Llega Jesús y de repente le dice, a ver, Pedrito, vente para acá, vamos a ver, algún líder, por favor, que me ayude, por favor. ¿Sí? Entonces resulta que Pedro le dice al Señor, bueno, boga mar adentro.
dicho, ¿por qué le voy a hacer caso a este fulano que ni conozco? ¿O lo conocía? Se estaban encontrando, apenas estábamos en el comienzo, así es que resulta que le decía, a ver, ven, vamos a hacerlo. Él, y la Biblia dice ahí en el versículo 3, que entró en la barca y le dijo, llévame. ¿Qué hizo Pedro? Obedeció. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es eso, reconocer la autoridad de Dios. Pedro reconoció que era un hombre de autoridad, que era un hombre que con la sola palabra había que sujetarse. Así que nosotros tenemos que ver eso. Primero tenemos que reconocer nuestra autoridad. Samuel dijo que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Solamente prestar atención y obedecer honran de una manera absoluta a Dios. Hay quienes dicen, bueno, ¿cómo le hago? Así de simple. Tienes que someterte primero a la autoridad de Dios, a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender que donde tú te encuentres, tú tienes que llegar e identificar a la autoridad. Porque es parte de lo que Dios nos pide, es parte de lo que debemos de hacer nosotros para ver las respuestas y los milagros de Dios en nuestra vida. Entonces, primero, ¿qué es eso? Identificar autoridad. El Señor delega la autoridad, ya sea en el pastor, en el líder o en el maestro o dependiendo de dónde te encuentres. Pero tú tienes que llegar y tienes que identificar quién es la autoridad. Y no es nada más identificarla para, bueno, por lo menos ya sé quién es el pastor. Es identificarla para someternos a la autoridad. Si tú realmente quieres conocer la voluntad de Dios, primero tenemos que sujetarnos a la autoridad de Dios. Y tenemos que identificar, bueno, ¿quién es mi autoridad? ¿A quién puso Dios por autoridad sobre mí? Una vez que lo identificas, ¿qué es lo que sigue? Pues someterte a dicha autoridad. Una vez que tú reconoces quién es la autoridad, hay que obedecer. Por ejemplo, Saúl sabía perfectamente quién era su autoridad. Él sabía que dependía de Dios. Él sabía que para ofrecer sacrificios necesitaba a Samuel, ¿cierto? Pero, como en muchos casos, resulta que Saúl un día dice, bueno, hay que ofrecer sacrificio para ver y que Dios nos conteste y nos diga y demás. Y le dice a Samuel, ¿sabes qué? Espérame, sí llego, pero espérame. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Alguien sabe qué hizo Saúl? Se adelantó, no supo esperar y resulta que Saúl dice, no, pues como este Samuelito no llega, es medio tardado el hombre y pues como yo no tengo todo el día, pues lo voy a hacer yo. Así que se atrevió a rebelarse en contra de la autoridad que en ese momento tenía Samuel. ¿Cuál fue la consecuencia para Saúl? Que el Señor lo desechó. Y si buscamos todavía más atrás, veamos a Lucifer. Lucifer sabía quién era su autoridad, ¿cierto? Él sabía que Dios era su autoridad. Pero ¿qué pasó? Exactamente lo mismo. Resulta que este ángel dijo, no, pues es que yo quiero ser igual a Dios. Y yo quiero que me adoren a mí. Y yo quiero que me vean a mí. Y yo quiero que me sigan a mí. Y se rebeló en contra de su autoridad. ¿Qué le costó? Fue desterrado y ahora lo conocemos, o mejor conocido como Satanás. Todo por no sujetarse a la autoridad. A veces nosotros le decimos al Señor, Señor, contéstame por favor, necesito un milagro, necesito que hagas algo. Y de repente el Señor viene y dice, pues si no obedeces a tu líder, ¿qué lo ves?
¿qué puedo esperar yo? Así que hay que aprender primero a reconocer la autoridad, a sujetarnos a la autoridad. Segunda cosa que hizo Simón. Simón reconoció que no podía en sus fuerzas, que la debilidad ya no se podía. Señor, pues no, ya no puedo, ya fuimos, ya estuvimos ahí, ya pescamos y resulta que nada. Ya trabajamos y nada hemos pescado. Así le dice. Él reconoce que en sus fuerzas ya no iba a poder. En 2 Corintios 12, del 8 al 9, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que tenemos que aprender a decir: en mi debilidad es donde Dios se va a hacer fuerte, es donde Dios me va a contestar. Ahora, todos batallamos con ese punto, porque de repente decimos: es que ya no puedo, es que ya me cansé, es que Dios no me oye, es que Dios no me contesta, es que a mí no me habla. Y es parte de la naturaleza. Y si no, volteamos a ver a los profetas. La mayoría de los profetas se quejan. Algunos, en el caso de Elías, llegó al grado de decir: mejor me quiero morir. Y algunos dirían: ¿pero cómo? Si era un siervo de Dios. Pues así, porque nuestra naturaleza es así. Nos cansamos, nos debilitamos y de repente decimos: Señor, ya no, mejor renuncio, mejor ya no voy a la iglesia, mejor voy a sentarme, que nadie me vea, que nadie me diga, que nadie me cuestione, que nadie me pregunte, que nadie, y tan sencillo como si nada. Y tendemos a decir al Señor: Señor, aquí estoy bien. O a decirle de plano: no quiero saber nada. Ya no quiero saber nada, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero trabajar, ya no quiero que nadie me diga, porque como yo no veo que Dios haga lo que yo quiero, pues no funciona el asunto. Y no funciona así. Nosotros tenemos que dejar que donde tú no puedes, Dios lo haga por ti. Que en el punto donde yo ya no puedo, donde yo digo: ya me quiero echar a correr, sea Dios el que obre a través de nosotros. Así que tenemos que aprender a que aunque tú no puedas, o como en el caso de Pedro, aunque ya no quieras regresar al mar, si Dios te lo dice, hazlo. Porque a lo mejor sí, Pedro estaba cansado, ya había estado ahí muchas horas y ya había dicho: es que ya trabajé, ya hice, ya oré, ya ayuné, ya leí la Biblia, y no pasa nada. Y de repente el Señor te dice: pues ¿qué crees? Que vas a tener que volver a orar y volver a ayunar y volver a leer la Biblia, y confía en que yo voy a hacer algo. Así es con Dios. En donde yo no puedo, Él lo va a hacer. ¿Qué más hizo Pedro? Lo hizo en el nombre de Jesús. Ahí le dice: mira, ya fui, he trabajado, no he pescado nada, mas en tu nombre echaré la red. Como diciendo: bueno, no más porque tú me estás diciendo, porque si no, yo la verdad me quedaba aquí muy a gusto. Ya me iba a mi casa porque quiero ver a la familia, quiero descansar, quiero estar tranquilo, pero nada más porque tú me lo estás diciendo, lo voy a hacer. Así que echa las redes. La palabra de Dios, y Jesús mismo nos lo ha dicho, que el que cree en Él, las obras que Él hizo, las hará. Y dice todavía: y aún mayores. Pero hay que pagar un precio.
hay que estar dispuestos. Hay que decir, aunque esté cansado, Señor, si tú me estás diciendo que lo vuelva a hacer, lo voy a hacer. La sorpresa de Pedro fue que una vez que obedeció, ¿qué pasó? Oh, sorpresa, ¿no? Ya después sí tenía un santo problema, porque ahora ¿cómo se llevaba todos los peces? Mientras no había, pues la barca muy a gusto, muy feliz, no se hundía, no pasaba nada. Pero aquí se trata de que tú escuches la voz, de que reconozcas que no puedes y que lo hagas en su nombre. Que le digas, Señor, bueno, si tú prometiste que todo lo que yo pida en tu nombre, ¿lo harás? Pues yo te tengo que creer. Yo tengo que confiar en que así lo vas a hacer. Aunque yo mismo esté dudando. Porque ese es el mayor problema que tenemos nosotros. Que de repente le decimos al Señor, sí, Señor, yo te creo. Y sí, Señor, yo confío en ti. Pero a la hora de que, pero a ver, suéltalo. No puedo. Entrégaselo. No puedo. Así que, cuarta cosa que hizo Pedro. Actuó. Él fue obediente, echó las redes y dijo, bueno, Señor, pues en tu nombre sea, ¿no? Así como muchos de nosotros decimos, pues en el nombre sea de Dios. Y vamos y hacemos lo que se nos pide o lo que se nos encarga. Él hizo lo mismo, él actuó. No se quedó solo en la intención de, sí, Señor, yo te quiero obedecer. Sí, Señor, yo lo voy a hacer. Sí, Señor, pero no te digo cuándo. Algunas veces, y no sé si a ustedes les ha pasado, que alguien de repente les dice, tú me dices que sí, pero no me dices cuándo. Y con Jesús no puede ser así, con Dios no puede ser así. Si tú le dices que sí, también le tienes que decir cuándo. Y si el Señor te dice inmediatamente, está bien, Señor, inmediatamente voy a ser obediente, voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. ¿Qué pasa cuando el Señor de repente viene y nos dice, ¿sabes qué? Yo te pido que esperes. Y ay, cómo duele eso, ¿verdad? De repente le decimos al Señor, ¿no es más fácil que me digas que sí y ya? Y el Señor te dice, te estoy diciendo que sí, pero te estoy diciendo que te esperes. Te estoy diciendo que seas paciente. Te estoy diciendo que no corras, vamos con calma. Porque si no corremos el riesgo que nos pase lo que le pasó a Abraham. Que por desesperado, por no querer esperar en Dios, ¿qué pasó? Se adelantó y hoy por hoy el conflicto es entre los dos hijos por no esperar. Así que si el Señor nos dice, espera en mí, ¿qué tenemos que hacer? Esperar en Él. Si Dios te dice, ¿sabes qué? Deja todo y sígueme. ¿Qué vamos a hacer? Ahí sí le decimos, no, Señor, espérate tantito. Ahí sí queremos esperar, ¿verdad? Ahí sí ya no nos conviene tanto, entonces le decimos al Señor, no, mira, Señor, es que hay que esperarnos tantito, hay que ver cómo se va dando el asunto, hay que ver si todo se acomoda, a ver si... Bueno, le ponemos 1000 pretextos al Señor. Si el Señor te dice espera, qué bueno, espera. Pero si te dice deja todo y sígueme, es deja todo y síguelo. O si te pide mantente firme en lo que te estoy diciendo. Ay, es que los amigos. Ay, es que ya me invitaron a una fiesta, ¿cómo les voy a decir que no? Ay, es que me invitaron a la pachanga, ¿cómo les voy a decir que no? Y el Señor te dice, mantente firme. Ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente firme.
Tenemos que actuar y muchas veces es actuar sin cuestionar. Porque somos expertos en eso. El Señor de repente te dice, dame esto. Ay, Señor, ¿por qué? ¿No me puedes pedir otra cosa? Y el Señor nos dice, bueno, ¿qué tanto trabajo puede ser que me obedezcas? Y si no, veamos a Gedeón. Un ejemplo muy claro. De repente llega el Señor y le dice, a ver, Gedeón, tú y yo nos vamos a comer un pollito, siéntate. Y le dice, resulta que necesito a alguien que libere al pueblo. Y ese alguien eres tú. ¿Y qué hizo Gedeón? Sí, Señor, lo que tú digas y ordenes. Bueno, hubiera sido, ¿no? Pero él le dice, bueno, mira, Señor, sí lo voy a hacer, pero unas señales, ¿no? Para estar seguro. Para no equivocarme. ¿Qué tal si me estoy equivocando? ¿Qué tal si es mi emoción? ¿Qué tal si yo estoy aquí pensando que tú me estás hablando y no es real? Entonces, unas pruebitas, Señor. Si me contestas, órale, va, yo hago lo que tú me pidas. Y Gedeón le dice, bueno, hagamos esto, Señor. ¿Y qué pasa? Que el Señor le contesta. Y Gedeón le dice, bueno, otra, porque uno tiene que estar seguro. Y le vuelve a pedir y el Señor le vuelve a contestar y Gedeón, híjole. ¿Y ahora qué hago, no? ¿Para dónde me echo a correr? Finalmente, Gedeón tuvo que obedecer y tuvo que hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y de repente tú dices, bueno, el Señor es tan bueno que sí es cierto, muchos le pedimos 20,000 pruebas antes de hacerlo. De repente nos dicen, es que entra a la escuela de líderes. Vas a ver que vas a aprender. Es que soy muy nuevo. Es que estoy muy joven. Es que no tengo tiempo. Es que estoy seguro de que si yo voy ya me embarcaron. Y le ponemos pretextos al Señor. O de repente no están los más osados que le dicen, mira, Señor, si tú me estás hablando y si es de ti, va a venir el pastor Noé y me lo va a confirmar. Y nos atrevemos a condicionar lo que Dios nos pide. Pensemos en los discípulos. ¿Qué tuvieron que dejar ellos por seguir a Dios? A Pedro, que es de quien estamos hablando, ¿qué le dice? Yo te haré pescador de hombres. Y algunos dirían, pero pues los hombres no me van a dar de comer. Y los pescados sí. Así que, Señor, ¿cómo le hacemos? ¿Negociamos? Pedro tuvo que dejar esposa, tuvo que dejar casa, tuvo que dejar trabajo por seguir a Jesús. Uno muy importante, ¿no? Que trabajaba en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y ustedes deben de saber quién fue. Mateo, a eso se dedicaba, ¿cierto? Entonces, actualmente sería alguien que trabaja en la Secretaría de Hacienda, el que se encarga de cobrar los impuestos. Y de repente uno diría, no, yo no dejaba ese hueso. ¿Cómo? Si de ahí se gana muy bien. Y de repente el Señor nos dice, pero es que, ¿qué crees? Que yo quiero el domingo para mí. Señor, pero es que yo tengo que trabajar. Y si no trabajo, no como. Es más, nos volvemos bíblicos. Señor, tu palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Así que, Señor, como tu palabra dice, yo tengo que ir a trabajar. Ahí me la disculpas, pero yo voy a obedecer lo que dice tu palabra. Y le decimos al Señor y buscamos pretextos y le decimos, híjole, no, mejor por este lado, no, mejor por aquel lado, no, mejor hago esto. Los discípulos fueron obedientes y le dijeron al Señor, sí, y te voy a seguir sin poner condiciones y sin cuestionar lo que me pides. A algunos el Señor les pide el novio. Ay, pero es que está bien guapo. Y en la iglesia hay puros feos. Me han contado que eso dicen.
Y de repente el Señor te dice, sí, pero es que no es para ti. No es cristiano. Pero el Señor, es que yo lo amo. Y a algunos les diríamos, mira, mejor que llores un rato y no que llores toda la vida. ¿Qué prefieres? Porque es así. A veces nos aferramos y decimos al Señor, no, Señor, yo no voy a hacer esto. Y pagamos las consecuencias. Cuando hubiera sido tan sencillo llorar un rato y estar feliz el resto de tu vida. Solo con actuar, solo con obedecer, que fue lo que hicieron ellos. Hay que hacer las cosas. ¿Qué más hizo Pedro? Porque qué bonito, ¿no? Ya le llenaron la canasta, ya están los peces ahí repletos y demás. Pedro no fue envidioso, como algunas gentes en otros lados. ¿Qué hizo Pedro? Cuando vio que no podía ya y que su barco ya se estaba hundiendo, ¿qué hizo? Les dijo, ¡hey! Vénganse. Compartió lo que Dios le había dado. Les habló a los otros, les hizo señas, yo no sé qué, si gritó, si se puso a bailar o qué habrá hecho. Pero finalmente él llamó la atención de los otros barcos y fueron y se llenaron también. Así que Simón también compartió la bendición. Pedro compartió lo que Dios le estaba dando. De repente decimos, Señor, es que me has dado bien poquito, ¿no me puedes dar más para compartir? El Señor te va a dar más cuando tú compartes. A veces, y la mayoría tendemos a hacer eso, cuando nos dan algo, ¿qué haces? Pues lo tomas, ¿no? Y ahí lo traes bien agarrado. Y de repente el Señor te dice, oye, pero te quiero dar algo más grande. Pues échale, Señor. Yo estoy dispuesto, ¿no? A mí bendíceme. Yo aquí estoy. Y el Señor se te queda viendo y te dice, pero necesito que sueltes lo que traes para que puedas recibir lo que te voy a dar. Y somos así de, ay, Señor, tengo la otra mano libre. Porque ¿qué tal si lo suelto y luego ya no alcanzo nada? Incluso usamos, ¿no? Más vale pájaro en mano que. Y no soltamos lo que tenemos. Y si tú no sueltas lo que tú tienes, ¿cómo esperas que el Señor te dé más? Cuando tú compartes a alguien como lo hizo Pedro, lo que estás haciendo es, ok, Señor, yo le doy. Y cuando tú das, el Señor te va a dar a ti más. El Señor te va a bendecir a ti todavía más. El Señor va a decir, como he visto que fuiste obediente y que no te estás engordando, porque nosotros somos así, sí nos gusta, ¿verdad? Nos dicen, hay un seminario, yo voy. Hay que un encuentro, sí, yo voy. Hay que la escuela, sí, porque yo tengo mucho que aprender. Hay que ahora la de teología, no, sí, porque hay que seguirse preparando. Pero de repente te dicen, oye, pero ¿qué crees? Tienes que abrir tu célula. Ah, no, ya empezamos con problemas. Y preferimos, yo me lo quedo, Señor, con que yo aprenda es suficiente. Finalmente yo voy a predicar tu palabra. Y algunos pensamos más allá, ¿no? Pues con que yo vaya a todo el mundo, Señor. Aunque no trabaje en Tacuba. Eso es compartir. Cuando tú haces lo que el Señor te indica. Cuando el Señor te dice, mira, qué bonito, sí, yo te bendigo, yo te lleno, yo te enseño, yo te llevo, pero tú tienes que cumplir mi mandato. Y uno de los mandatos del Señor es hacer discípulos. Pero ahí no nos gusta tanto.
porque son trabajo, porque hay que andar detrás de la gente, porque es que hay que estar orando por ellos, porque es que si se pone mal a las 3 de la mañana, pues tengo que contestarle el teléfono. Y es donde decimos, no, es que esto es muy complicado. Y no es complicado, porque cuando tú bendices a la otra persona, en automático, Dios te bendice a ti. Cuando tú oras por alguien, en automático Dios te llena a ti. Pero ¿qué tanto estamos haciendo todo esto? De repente decimos, Señor, yo quiero que tú me contestes, pero ¿qué estás haciendo tú para que Él te conteste? Pedro necesitaba un milagro. Pedro obedeció y Jesús obró un milagro. Porque ¿quién pesca a esas horas de la mañana? A esas horas los peces ya nomás se escondieron y ya no quieren salir. Y si ustedes investigan, de verdad, los pescadores tienen que salir en la noche, en la madrugada para pescar. Porque es a la única hora en que los peces ahí están. Ya empieza a salir el sol y empieza a calentar y vámonos, desaparecen. Así que ¿quién diría que podían pescar a esa hora? Además, Jesús ya se había tardado en el sermón. Porque no lo hizo inmediatamente, ¿verdad que no? Primero le dijo, sí, primero escuchas la palabra y entonces sí, luego hago tu milagro. Primero oyes y luego te contesto. Así que Pedro recibió ese milagro gracias a la obediencia que tuvo. Gracias a que supo identificar que era un hombre de autoridad, que en su nombre se hacen las cosas y que dijo, pues si Él lo está diciendo, me va a contestar. Si lo pido en su nombre, su palabra dice que Él lo va a hacer y yo lo tengo que creer. Porque de eso se trata, de creerle a Dios. La mayoría, yo espero que la mayoría de los que estamos aquí creemos en Dios. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Sí, yo creo que existes, yo creo que eres Dios, yo creo que eres esto, pero créele a lo que te dice. Créele cuando Él dice que nada te va a faltar. Créele cuando Él dice, yo tengo todo el control. Créele cuando Él dice, no importa que te esté doliendo. Una vez que sane, va a pasar. Es fácil creer cuando es el vecino al que le tocó la prueba. Cuando de repente viene y me pasó esto, vamos a orar por ti, mira, tú confía en el Señor y vas a ver que el Señor va a hacer la obra y vas a ver que te va a contestar y te va a suplir. Pero ¿qué pasa cuando te toca a ti? Cuando eres tú el que necesita decir, ay. Y por eso digo, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. No es lo mismo decirle al vecino, confía en Él, que decir, tengo que confiar en Él. Aunque la circunstancia por la que yo esté pasando sea la peor del mundo. Aunque mi problema sea el más grande. Aunque mi enfermedad sea incurable. Aunque los doctores digan te vas a morir. Y el Señor te diga, espérame tantito. Si el que da la vida soy yo. Eso es creerle a Dios. Cuando no le cuestionas, cuando no le dices, Señor, ¿pero cómo lo vas a hacer? No se puede que primero pongamos el proyecto en la mesa, veamos cómo vamos a ir evolucionando, qué tenemos que hacer y ya llegando a la meta platicamos. Con el Señor no funciona así. Con el Señor le tienes que creer y en el proceso vas a decir, ya sé cómo era. Ya entendí. Ya vi por dónde. Porque al principio no vas a saber por dónde.
Y vas a decir, pues no, por más que me asomo, no hay por dónde, ¿no? Y de repente le dice, Señor, es que, ¿qué va a pasar? Y el Señor bien tranquilo, nomás se nos queda viendo como diciendo, ay, tú con tan poca agua te ahogas. Hay que creer en Dios. La necesidad de la obediencia para quien quiere ser discípulo de Dios y para quien quiere ver los milagros de Dios está por encima de toda tu razón. Si tú razonas el que, bueno, es que Dios me está pidiendo esto, híjole, pero ¿qué va a pasar? ¿Pero cómo le voy a hacer? ¿Pero qué van a decir? Eso es razonarlo, eso es querer entender algo que no te toca a ti entender. Y tu obediencia tiene que estar por encima de tu razón. Aunque tú digas, pues no le veo ni pies ni cabeza, pero Señor, si tú dijiste, amén. Si tú lo prometiste, yo sé que lo vas a cumplir. Si yo siento que me ahogo, yo sé que tú nada más le vas a hacer así. Y se acabó el problema. Y te va a sacar del vaso donde te estás ahogando. Porque así es Dios. En el caso de Pedro, su necesidad era una pesca. Su necesidad eran peces. Esa era la necesidad de Pedro en ese momento. Él necesitaba ver los peces porque de eso vivía. A eso se dedicaba. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu necesidad? Porque dependiendo de tu necesidad, va a ser tu milagro. Si tu necesidad es necesito un milagro porque necesito un trabajo, créele al Señor y el Señor te lo va a dar. Y si tú le crees, pero de verdad le crees al Señor, porque a veces le decimos, sí Señor, pero tengo mis dudas. Creerle al Señor es, no importa cómo venga y no importa lo que sea. Si eso te va a dar para vivir y servir al Señor, dile amén. Así de simple. Porque todos de repente dicen, bueno, es que yo quiero ganar más dinero porque tengo muchas necesidades, pero ¿y para qué quieres ganar más dinero? No, pues es que yo sueño con esto y con aquello y con lo otro. ¿Y eso de qué te va a servir? No, pues me va a servir porque me voy a ir de viaje y no voy a ir a la iglesia como 5 meses. ¿Tú qué crees que el Señor te va a decir? Va a decir, pues, discúlpame, pero no te puedes ir 5 meses de la iglesia. Si es una necesidad, el Señor va a contestar. Si es un capricho, con todo el dolor de mi alma y de la tuya, te tengo que decir que no va a pasar nada. Pero si es una necesidad, el Señor te va a contestar. El Señor va a responder. El Señor va a suplir de acuerdo a tu necesidad. Si yo tengo necesidad de que Dios me use, pues de ese tamaño tiene que ser tu milagro. Si yo tengo necesidad de que Dios me sane, de ese tamaño tiene que ser mi milagro. Si tengo necesidad de que Dios me muestre cuánto me ama, pues dile, Señor, que yo sienta. Que aunque de repente me espante porque no hay nadie a mi alrededor y yo siento que alguien me abraza, no importa. Porque es una necesidad. Así que ponte de pie, cierra tus ojos. Y ahora sí piensa. Es momento de decirle al Señor, Señor, aunque tú conoces mi necesidad, porque es una realidad, el Señor conoce nuestras necesidades. Incluso la Biblia dice que Él nos contesta antes de que se lo pidamos. Pero también el Señor de repente dice, pero necesito escucharte. Necesito que me lo pidas.
Quiero escuchar que tú me digas: Señor, necesito esto. Señor, necesito de ti. Porque a lo mejor te has sentido vacío, a lo mejor sientes que Dios no te oye, que Dios no te habla, que Dios no te contesta, y dices: Señor, necesito de ti. Necesito un milagro. Necesito que revivas mi espíritu, que revivas mi alma. Necesito, no sé, pon tú en las manos del Señor tu necesidad y dile: Señor, aquí está mi necesidad, Padre. Yo te la entrego y yo confío en que así como Pedro vio un milagro y vio suplida su necesidad, tú vas a suplir mi necesidad. Así que si tú quieres entregarle tu necesidad al Señor, alza tu mano y dile: Señor, yo te entrego mi necesidad y yo confío en que tú vas a estar contestando. Padre celestial, estamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, tu señorío, tu autoridad, Señor, reconociendo que tú eres el dador de la vida, que tú eres, Señor, el dador de todas las cosas, Padre, que tú eres nuestro sustentador, que tu fidelidad, Señor, es la que nos mantiene en pie, Señor, y la que nos tiene en este lugar, Padre. Y queremos, Señor, en esta tarde entregar, Señor, nuestras necesidades a ti. Sabemos, Señor, que tu oído, Señor, está presto a nuestra necesidad, está presto a nuestros ruegos, a nuestras súplicas. Y queremos, Señor, que tú contestes a cada necesidad. Tú has prometido, Señor, que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú lo harás, Jesucristo. Así que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos, Señor, suple cada necesidad, contesta, Señor, a cada necesidad, y que podamos ver, Señor, tu mano de misericordia, que podamos ver, Señor, cómo extiendes tus brazos de amor, Señor, y contestas y suples, Padre, a cada uno de nosotros. Que tú hoy, Señor, nos has dicho que estás con nosotros, Padre, y que si confiamos en ti, que si creemos a tu palabra, vamos a ver, Señor, cómo tú contestas de manera milagrosa ahí donde nosotros ya decimos, Señor, y no vemos camino. Tú has prometido, Señor, abrir camino donde no lo hay. Tú has prometido, Señor, traer respuesta a cada uno de nosotros, y creemos a ellos, Señor, y estamos aquí porque creemos en tu palabra, porque creemos a tus promesas, porque creemos, Señor, que si tú has prometido estar con nosotros todos los días, así será. Y confesamos, Padre, tu palabra, confesamos tu nombre, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes, que eres el Señor de Señores, Padre, y que tú eres el dador de todas las cosas, que tú eres nuestro sustentador, que tú eres nuestro sanador, que tú eres, Padre, el que nos toma en tu mano y que nos lleva, Señor. Tú has prometido llevarnos, Señor, de victoria en victoria. Tú quieres, Padre, que tu pueblo, Señor, crezca, que tu pueblo confíe, Señor, en ti, y queremos hacerlo, Señor. Queremos confiar en tu palabra, queremos, Señor, ser obedientes, así como Pedro, que fue obediente a tu palabra, que fue obediente a tu llamado, Señor, y que a través de ello, Señor, tú traigas respuesta a cada necesidad, que tú traigas respuesta, Señor, a cada situación, a cada circunstancia, y que podamos ser testigos de tu poder, que podamos ser testigos, Señor, de cómo contestas, de cómo suples, de cómo traes, Padre, para bendecir a cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, que tú eres bueno para con nosotros, Señor, y que si nos has tenido aquí, Señor, es porque tú quieres, Señor, una vez más confirmarnos que tú estás con nosotros, que tú vas a estar supliendo a cada necesidad, que tú vas a estar llevándonos, Señor, y que vas a mostrarnos el camino por donde debemos de andar, que tú vas a estar abriendo brechas, Señor, que vas a estar abriendo caminos, Señor, aún donde no lo hay, que tú vas a abrir puertas, Padre, para que tus
hijos no sean avergonzados, porque es lo que tú has prometido, Señor, que tu pueblo jamás será avergonzado, Señor, y veremos tu gloria y veremos tu poder, Señor, manifestándose en medio de nosotros. Veremos, Señor, cómo tu fidelidad se extiende a cada uno de nosotros y cómo tu gracia, Señor, es en cada una de nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, que tú eres fiel para cumplir lo que prometes, que tú, Señor, cumples tu palabra, que tú cumples tus promesas y que no importa, Señor, el tiempo que se lleve, tú eres fiel, Señor, que no importan las circunstancias ni lo adverso, Señor, sino que tú nos sacas adelante, que tú nos llevas, Señor, a cosas mayores, Padre, y que tú nos has tomado, Señor, y que nos tienes, Señor, en ese hueco de tu mano, cuidándonos, guardándonos, Padre celestial. Muchas gracias, Señor, por lo que haces, pero sobre todo porque sabemos, Señor, que cosas mayores y cosas mejores vendrán para todos nosotros, porque hemos creído y hemos confiado, Señor, en tu palabra, Padre. Te agradecemos, Señor, tu presencia, te agradecemos tu palabra, agradecemos, Señor, tu voluntad en medio de nosotros, Señor, y sabemos que si estamos dispuestos, Señor, tú vas a cumplir esa voluntad en cada uno de nosotros y vamos a poder, Señor, glorificarte a través de lo que tú haces, Señor. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra a ti y te agradecemos, Señor, que tú estés con nosotros y que tu fidelidad nos acompañe, Señor, todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que vete convencido de que Dios va a suplir